Bien, siendo las 15:35, vamos a dar inicio a este conversatorio. Para ello queremos darle la palabra a doña Lina Vergara Lasnivat, directora provincial de Educación subrogante de Valparaíso e Isla de Pascua. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero saludar a los docentes, jefes técnicos, directores, directoras, profesionales de los equipos de las duplas psicosociales de los establecimientos educacionales, a los coordinadores comunales de convivencia escolar y a todos los presentes representantes de los distintos establecimientos que acogieron esta invitación. También a Hugo Díaz, profesional de la Superintendencia de Educación, quien va a ser el expositor y va a generar el diálogo y la reflexión en este espacio, y a mis colegas Germán Ábalos, que tengo entendido que también está ahí porque se integró hace poco tiempo al equipo de convivencia, y por supuesto a Sergio, nuestro coordinador provincial de convivencia escolar. Bueno, para el Departamento Provincial de Educación Valparaíso de la Pascua, esta es una instancia de gran relevancia, toda vez que hoy tiene como propósito invitarles a hacer una reflexión a partir de este conversatorio, de lo que nos va a compartir Hugo, respecto a un tema que es muy importante: cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación digitales en la convivencia escolar. Todos, unos más, otros menos, en mayor o menor medida, en los establecimientos han tenido que enfrentar situaciones que tienen que ver con este medio de comunicación, y por lo tanto para nosotros es muy importante poder compartir algunas reflexiones, poner en vuestro conocimiento algunos mecanismos de actuación y también compartir cuáles serían los sentidos del abordaje de situaciones de convivencia escolar que tengan que ver con los medios digitales. Este es un espacio que ha sido generado a partir de una coordinación con la Superintendencia de Educación, así como habrá otros coordinados con otras instituciones sobre temáticas de la misma naturaleza. Para no quitar tiempo a lo más importante, que es el trabajo para con el profesional de la Superintendencia, solo quería darles este saludo y agradecer vuestra presencia, y para aquellos que por razones de servicio no pudieron estar hoy, que puedan después a posteriori compartir esta presentación que tengo entendido que va a estar a disposición de ustedes, y por supuesto también continuar trabajando el tema en las comunidades educativas. Eso, Sergio, muchas gracias, y voy a estar acá porque me interesa también el tema, así que voy a estar ahí como un asistente más aprendiendo de esta situación. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Lina. Voy a hacer una breve presentación de Hugo porque yo creo que todos lo deben conocer, ¿no? Pero igual es bueno hacer los agradecimientos también. Bueno, Hugo Díaz es profesional de la Superintendencia de Educación de una larga trayectoria allí, y un profesional además que tiene una perspectiva para el abordaje de las temáticas que le corresponden a la superintendencia, muy ligada a la mirada educativa del Ministerio de Educación. La superintendencia es parte del SAC, pero no siempre las miradas tienen en consideración esos aspectos propiamente educativos. Así que no es menor mencionar esto, que es una característica del trabajo que realiza Hugo. A él le corresponde también abordar los temas de denuncias, pero ha abordado varios aspectos allí en la superintendencia, y esta mirada educativa es, creo yo, la que nos hace también estar muy convencidos de haberlo invitado. Entonces tiene esta doble autoridad para compartirnos lo que nos va a compartir. El estar allí en la superintendencia, pero también tener una historia de trabajo con perspectiva educativa. Queremos agradecerle a Hugo porque yo creo que todos estamos hiper demandados en estos tiempos. Nos crecieron las solicitudes de participar de cosas al 1000%, y bueno, él tuvo la disposición inmediatamente, no se hizo rogar, inmediatamente dijo sí, veamos la fecha, encontramos la fecha y aquí está. Bueno, dejo a Hugo, que es lo importante hoy día. Gracias, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Sergio, Lina, un saludo cordial. Y bueno, a todos los profesionales que hoy día, asistentes de la educación, que nos acompañan, y dar las gracias por poder de alguna manera transmitir los conocimientos que uno tiene
en la temática que es una temática muy atingente al contexto que nos ha tocado vivir, producto obviamente del encierro, de la pandemia, pero que es algo que obviamente tomó mayor relevancia en ese contexto y que hoy día en la situación en la que nos encontramos todos quienes estamos de alguna manera directa o indirectamente trabajando con escuelas, se hace necesario, como decía Lina, poder conversar y reflexionar de un tema que llega a la escuela. Así que bueno, espero que los temas que tengo pretendido abordar les puedan servir de utilidad. Eso, yo siempre tengo una mirada muy práctica respecto al tema, sobre todo cuando hablamos de la normativa educacional, que es bien compleja a veces de poder digerir, analizar, ¿sí? Voy a proyectar ahora, a ver, parece que es esta. Ahí sí. ¿Estoy proyectando? Sí, no estamos en la presentación. Ahí sí. ¿Estamos ok? Sí. Ok. Perfecto. Oye, bueno, contarles que yo le había planteado a Sergio, porque igual esta es una temática que desde el punto de vista para el sistema de aseguramiento de la calidad está inserta en algunos instrumentos, forma parte de algunas orientaciones, pero no hay mucho contenido en particular tanto respecto a este tema, ¿ya? Y desde la normativa educacional también tuve que hacer como una búsqueda bien intensiva respecto a cómo abordarlo, en consideración que de manera tan explícita no hay una norma tan explícita respecto a estos temas, pero sí hay que de manera indirecta y otras que hay que hacer interpretación, nos permite un poco entender el tema de la convivencia escolar respecto al uso de las redes sociales, el involucramiento de la comunidad educativa con el ciberespacio, y cómo esto se transforma en un desafío y yo diría también en una oportunidad, ¿sí? Bueno, algunos como noticias preliminares que estuve indagando como para poder contextualizar, ¿ya? Primero, el tema de las redes sociales, el uso de celulares, el acceso a Internet, eh, ya es un tema de carácter como transversal en muchas familias y en muchos estudiantes. Y también, obviamente, es una herramienta primordial para el trabajo que desarrollan todos los profesionales que trabajan en las comunidades educativas, ¿ya? De los estudios que pude revisar, básicamente estos plantean que ya existe como una alta tendencia, principalmente en jóvenes, en estudiantes, en el acceso y uso, ya sea del Internet o las herramientas que nos permiten participar a través de las redes sociales, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, hay algunos datos muy interesantes que, digamos, a mí me hace necesario poder de alguna manera resaltarlo. El primero es que un estudio que hay de la Universidad de los Andes del año 2018 señala que el promedio de los niños, respecto a los niños cuando reciben un celular, el promedio de edad es a los 10 años, ¿ya? Entonces, muchos niños ya en esa edad ya tienen su propio, digamos, celular con el cual interactúan y se le abre todo un mundo para poder generar otro tipo de relaciones distintas a las que nosotros, probablemente nuestra generación, creció, que era una relación del cara a cara, de la presencialidad, pero hoy día se dan otros espacios para poder generar ese tipo de relación y también ese tipo de convivencia. Otro dato muy importante que el 87%, este mismo estudio, dice 87% de los niños y niñas lleva su celular al establecimiento educacional y el 71% dice que lo usa en clase, ¿sí? Entonces, el uso en este caso de los celulares, por ejemplo, o las tablets, ¿ya? Ya es parte de la comunidad educativa y con lo que tienen que lidiar y enfrentar hoy en día muchos profesores, profesoras, ¿ya? Respecto a la parte como de los beneficios o también de las dificultades que hay respecto al uso de la red social,
Otro estudio que hizo la Universidad Católica el año 2018 también, señala que el 84% de los estudiantes utiliza el Internet para hacer tareas, ¿ya? No obstante, desde el punto de vista de formación ciudadana, hay un dato muy bajísimo que señala que solamente el 7,9% de los niños y niñas y adolescentes utilizan efectivamente el Internet o las redes sociales para participar de foros, discusiones o instancias donde pueda estar vinculado toda la actualidad que vive el país, ¿ya? Un porcentaje muy bajo. Y un porcentaje de un 36% lee noticias, por ejemplo, ¿no? Las dificultades que tiene que ver principalmente con cómo se utilizan esas redes, si hablamos desde la convivencia escolar, cómo se utilizan, por ejemplo, respecto al tema de los maltratos, de la funa, o de otros hechos que podrían ser inclusive constitutivos de delito, ¿ya? El 20%, por ejemplo, dice que producto del uso de las redes sociales, dice sentirse ofendido por alguien, haberse sentido ofendido por alguien que utilizó ya sea su nombre, una publicación, etc. Y otro 36% que si bien no estuvo afectado directamente, pero sí al ver una noticia o una imagen sí se sintió afectado, ¿ya? Un 36%. Entonces, estos datos y estos estudios igual arrojan una temática que llega e impacta a la escuela, porque finalmente el establecimiento educacional como una representación micro de lo que sucede en la sociedad, siempre va a estar permeada por lo que sucede externamente. Entonces, ya los espacios virtuales, las herramientas para poder participar en los espacios virtuales, son parte de la cultura escolar, ¿ya? A regañadiente o a favor, y lo digo en ese sentido porque es un tema que requiere ser discutido en las comunidades educativas respecto a cómo a lidiar con esta temática, ¿no? Hace unos años atrás, cambiando un poco del tema, como para hacer la similitud, existían otros inconvenientes, como por ejemplo, pueden o no pueden ir con piercing, pueden o no pueden ir con el pelo de color, y hoy en día esos temas, producto de lo que nos ha tocado vivir como pandemia, todo lo que significó los 2 años de confinamiento, hacen que esos temas no tengan la relevancia que se le daba años atrás y pasen a relevarse otras problemáticas o otros desafíos. Y uno de esos desafíos tiene que ver con el uso de los celulares, del Internet, y cómo estos se pueden transformar en una oportunidad de aprendizaje, pero también en una problemática si es que no es abordado desde la comunidad educativa. Ahora, esto analizándolo ya más bien desde lo que puede hacer una escuela y planteando esto como un desafío, es importante verlo desde dónde se tiene que analizar. Y en este caso, yo tomo una reflexión que la encuentro muy importante, pero la voy a analizar en relación al tema que nos convoca, que hacen Claudia Carrasco, Verónica López, en un estudio que analizan la paradoja que tenía o que tiene actualmente la ley de violencia escolar, ¿ya? Una paradoja que busca principalmente situarnos en cómo se mueve la convivencia, y en este caso particular, cómo esta temática respecto al uso de las redes sociales, el impacto que puede tener en la formación de los estudiantes o eventualmente en una vulneración de derechos de un estudiante, cómo se debiese o cómo se mueve, debiese analizar desde la cultura escolar. Y la cultura escolar se mueve a lo menos, y eso quiero dejarlo súper claro, en estos dos ámbitos, un ámbito formativo y un ámbito punitivo. Un ámbito formativo tiene que ver con una oportunidad, con cómo visualizar, por ejemplo, el uso de estos instrumentos, el uso del Internet para favorecer aprendizajes guiados y también normados, que eso es súper importante porque aquí tiene que existir también una regulación dentro de las comunidades educativas. Y otro punto de vista que es con lo punitivo, donde se mueve la cultura escolar, es cuando principalmente se centra en la aplicación de sanciones o en la restricción absoluta, ¿ya? En este caso, por ejemplo, un tema muy particular que vive en diario es el uso de los celulares, ¿ya? Actualmente, de lo que estuve indagando, por ejemplo, en algunas legislaciones, porque en Chile no hay una legislación que prohíba aquello, ¿ya? De manera tan específica, como sí sucede en otros países. Por ejemplo, en Francia, en algunas partes, está delimitado que ni estudiantes ni profesores pueden usar celulares dentro de clase.
En Argentina, en algunos distritos, también está regulado el uso de celular dentro de la comunidad educativa, en Brasil en particular. En Chile no está regulado este tema, ya no está normado así tan explícitamente. Entonces, el poder regularlo hoy día en el sistema educacional se traduce en que sea la propia comunidad educativa quien, a través de estos espacios de conversación, de revisión respecto a las normas internas, defina cómo poder regular el uso, por ejemplo, de las tecnologías, de las redes sociales en el contexto educativo. Y desde ese punto de vista, siempre la escuela se va a mover entre una definición u otra. No es que se ancle en lo punitivo exclusivamente o se ancle en lo formativo. Generalmente se mueven en ambos espacios, ¿ya? El punto y el llamado principal que hoy día sí se está enfatizando desde las nuevas orientaciones del Ministerio y desde lo que ya está establecido en la actual política de convivencia escolar es el enfoque formativo. Especialmente porque hay una lógica de esto de prevención y de promoción, y busca intencionar principalmente estos aprendizajes, estos desafíos a través de instalar un aprendizaje o también a veces hacer reparación cuando ocurren situaciones que atentan contra algún miembro de la comunidad educativa. Esto obviamente, como muchos sabrán, y como lo establece la política, no es algo que se dé de manera azarosa, sino se tiene que planificar. En la política se habla de la gestión de la convivencia escolar, ¿ya? Y eso significa que se intencione el cómo se va a trabajar esta temática dentro del establecimiento educacional de manera preventiva y también promocionando otro tipo de, ya sea habilidades, valores, aquello que, por ejemplo, pueda estar definido en su país y que se vincula a la temática que hoy día estamos, digamos, llamados a discutir. Obviamente, el tener esta mirada formativa apunta a lo que dice en específico el artículo 2 de la Ley General de Educación, que tiene que ver con tener una educación que apunte a una formación integral, ¿ya? Y que vaya desde los contenidos, habilidades, a elementos que pasan por lo valórico, lo religioso, lo cultural, lo artístico, etc. ¿ya? La mirada, centrarse en la mirada punitiva, por ejemplo, centrarnos en la prohibición exclusiva o en la aplicación de sanción si no cumplen con las normas, no genera aprendizaje en lo específico, ¿ya? Sino más bien esta acción que busca o instala una mirada más bien como desde el temor. ¿Qué pasa si hago algo que atenta contra algún funcionario de la escuela o hago una publicación por redes sociales? ¿Me van a castigar? ¿Me van a sacar de la escuela? Etcétera. No genera ese aprendizaje, sino más bien miedo, pero a su vez tampoco genera la posibilidad de cómo actuar o tomar una decisión si es que me vuelvo a enfrentar otra vez al mismo desafío de utilizar o no utilizar una red social para generar aprendizaje, ¿ya? Entonces, es importante como, desde lo que yo creo, hacer una revisión respecto a cómo la cultura escolar en la cual me desempeño o con quienes yo trabajo, son capaces de visualizar la convivencia escolar, el uso de las redes sociales, del ciberespacio, para poder a partir de eso construir, ¿ya? Y esta construcción, veámosla desde un punto de vista bastante amplio, que incluye, por ejemplo, construcciones de aprendizaje, ¿ya? De aprendizajes que le permitan entender, comprender y saber cómo actuar respecto a estas redes sociales. También permite la construcción de normas que regulan la relación entre los miembros de la comunidad educativa y regulan también cómo hacer uso de estos instrumentos que están hoy día en la escuela. Ese es el punto. Que llegan a la escuela y que es difícil y obviamente es complejo situarnos solamente en exclusividad de decir que no asistan con celulares, por ejemplo, con tablets, o que no lo usen en clase, etc. Y también es importante señalarlo desde la prevención y la promoción, ¿ya? Que ahí también hay bastante, digamos, oportunidades para poder ir generando diversas iniciativas que vayan en la línea justamente de la promoción y prevención, que más rato voy a hablar de un modelo como para poder entender o situarnos de cómo se debiese aplicar. Ok, entonces, volviendo al tema del uso de las redes sociales y estos nuevos desafíos,
yo planteo las siguientes 3 líneas, ¿ya? La primera es que obviamente esto se transforma en un objetivo de aprendizaje, que probablemente lo puedan encontrar dentro del currículum, porque hay objetivos vinculados al uso de las tecnologías. Por ejemplo, una habilidad que está dentro del currículum tiene que ver justamente con el adecuado uso de las tecnologías de la comunicación y información, ¿ya? Algo que, por ejemplo, si bien no está directamente explicitado con el uso de las redes sociales o ciberespacios, pero que sí se relaciona con ello, por ejemplo, el trabajar la empatía, ¿ya? En trabajar la empatía como una habilidad que está directamente relacionado, creo yo, con el tema del uso de las redes sociales, porque finalmente cuando se utilizan, por ejemplo, cuando hay temas de agresión o cuando hay funa, digamos, como entendiendo la funa como un espacio para poder, por ejemplo, hablar de otro, enjuiciar a otro, y que de alguna manera esto está recién como analizándose desde el punto de vista normativo, no en educación, sino desde el punto de vista pues, judicial, son situaciones que atentan contra la dignidad de una persona. Entonces, por ejemplo, el desarrollar la empatía sí contribuye efectivamente a cómo poder utilizarlo adecuadamente, ¿ya? Es una oportunidad porque finalmente son situaciones que como van cambiando nuestro mundo, el sistema educacional, se transforman en oportunidades para poder desarrollar aprendizaje en los estudiantes, ¿ya? O poder desarrollar estrategias, ya sea de los docentes, asistentes de la educación, en un contexto en los cuales los estudiantes hoy en día están inmersos y viven en los espacios virtuales. Por lo tanto, es un espacio que hay que participar, ¿ya? Y la educación tiene que participar de esos espacios, ¿ya? Por lo tanto, por eso digo que se transforma en una oportunidad. Y un desafío, finalmente, porque también esto tiene, como puede tener una cara positiva y favorable, también tiene un ámbito que no es muy positivo ni favorable, y que efectivamente en algunos casos se transforman en vulneraciones, ¿ya? Y por lo tanto se transforman en ese sentido en una opción para la escuela de cómo poder abordarlo. Y lo que yo planteaba anteriormente, ¿desde dónde lo abordo? ¿Desde qué lógica? ¿Desde la lógica formativa o lo abordo desde la lógica punitiva? Y eso va a estar muy condicionado justamente por la cultura escolar del establecimiento, ¿ya? Y de las creencias, obviamente, principalmente, porque son parte de la cultura, de lo que se entiende como la mejora en cuanto a elementos de conducta, disciplina y aprendizaje propiamente tal, cuando hay situaciones en las cuales se utilizan, por ejemplo, las redes sociales y se utilizan con hechos que terminan dañando, ya sea la imagen de alguien, la imagen de una institución, y se transforma en este caso en un hecho que la escuela tiene que abordar, porque son situaciones que en general estamos viviendo y que muchas veces no estaban siquiera señaladas dentro de los reglamentos internos de qué hacer frente a esta situación. A nivel como legal en educación, la que yo recuerdo, la primera norma que da como luces o hace así como una pequeña introducción al tema del uso de las redes sociales o ciberespacios, es la ley de violencia escolar. No lo dice explícitamente, pero en esta ley señala que cuando ocurren situaciones dentro o fuera del establecimiento, cuando pasan, por ejemplo, situaciones de acoso escolar o situaciones de agresividad, y el dejar establecido normativamente aquello que sucede fuera del establecimiento educacional, también involucra las redes sociales, el ciberespacio, como una situación que desde la escuela sí se tiene que abordar cuando suceden hechos, por ejemplo, de violencia. Actualmente hay un documento que es del año 2019 del Ministerio de Educación, que lo estuve revisando, digamos, para poder complementar lo que yo quería exponer, que justamente establece ciertas regulaciones respecto al uso del celular y otros dispositivos móviles, ¿ya? Y acá principalmente aquí es lo que destaco, más allá del documento, que es un documento que establece un marco explicativo del tema, algunos estudios y también algunas orientaciones bastante interesantes, y está justamente en que estos espacios cibernéticos o el uso de herramientas para acceder a los espacios cibernéticos se tienen que trabajar mucho desde el diálogo, ¿ya? Esa es la herramienta que tenemos los seres humanos para poder convivir, ya que nos distingue, digamos,
de otro tipo de especies en particular. Aquí el diálogo es fundamental para todo tipo de acción en particular, ¿ya? Entonces, a lo menos estas orientaciones establecen muy claramente que promover espacios de diálogo para la toma de decisiones. En particular, por ejemplo, y aquí se lo señala, el establecer acuerdos, ¿ya? Normativa o procedimientos que regulen, por ejemplo, el uso de estos dispositivos en diferentes espacios y actividades, porque los estudiantes sí sacan el celular, sí lo utilizan en clase, los profesores también como alguna herramienta, pero obviamente el tema está en qué contexto y cuándo hacerlo, ¿ya? Porque también se puede transformar en un elemento distractor para el aprendizaje, y efectivamente eso sucede. Dentro de los estudios que revisé, algunos planteaban que si no se hace adecuadamente el uso de estas TIC, ¿ya? Redunde, impacta en los aprendizajes de los estudiantes. Lo otro, la claridad respecto a los contextos en los que se puede usar o no dispositivos, y que los docentes conozcan las facultades que tienen para hacer cumplir los reglamentos establecidos, promoviendo el uso responsable, eficiente de las tecnologías. Otro elemento que señalan que no está acá, que estaba dentro del documento, es que también es importante identificar probablemente las brechas que existen desde los docentes respecto al uso de la tecnología con los estudiantes, ¿ya? Porque en la eventualidad de que obviamente los profesores no hagan o no desconozcan un poco cómo se utiliza, por ejemplo, un celular, o cómo poder utilizar el internet para poder hacer las clases, obviamente los estudiantes van a tener una ventaja respecto a estos usos. Entonces ahí también se hace una distinción sobre la importancia que los profesores tienen que tener ciertos conocimientos o habilidades para poder trabajar esta herramienta. Pero en base a lo que yo señalo actualmente, si ustedes de alguna manera revisan, lo que se está señalando respecto a la regulación es principalmente que aquí es clave el diálogo para establecer acuerdos, ¿ya? Acuerdos respecto a normativa y procedimiento, que en el caso particular de las comunidades educativas, eso está regulado en el reglamento interno. Específicamente dentro del reglamento interno, en el ámbito de la convivencia escolar, que en muchos casos se traducen en instrumentos que ustedes tienen como manual de convivencia o reglamento de convivencia, porque justamente la definición de la convivencia escolar tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos, y el cómo nos relacionamos se da no solamente desde lo presencial, hoy día también nos relacionamos desde lo virtual. Entonces, se hace necesario como necesidad el poder generar estos diálogos. Ahora, en específico, recordar que respecto al reglamento interno, se hace la obligación de todos los años hacer una revisión de este reglamento interno. Sé que es un trabajo muy grande y probablemente el pensar en lo ideal sería que pudiese estar la comunidad educativa participando, ojalá en casi todos los aspectos que tiene incumbencia, ¿ya? Pero en este punto en particular creo que es muy importante, por ejemplo, hacer partícipe a lo menos a los actores educativos que están directamente relacionados, que son los estudiantes, que son los profesores, que son las familias, respecto a cómo establecer acuerdos respecto a este uso de dispositivos móviles, celulares, y también respecto a la utilización de las redes sociales. Y eso significa, y ahí por eso planteaba como un desafío y también una oportunidad, el poder instalar estos temas de discusión dentro de la comunidad educativa para establecer acuerdos, ¿ya? Porque lo que sí creo que es cierto es que esto no se puede de alguna manera limitar, o no se va a poder limitar, ya no se limitó, ese es el punto. O sea, ya es parte de la vida de todas las personas que hacen uso de estos espacios o de estos dispositivos para poder relacionarnos, ¿ya? Esto a nivel de sociedad, por lo tanto en la escuela va a ser muy difícil que una escuela se niegue a poder hacer o a dejar de lado el uso de estos espacios cuando efectivamente terminando la hora de clase los estudiantes sí se conectan, sí siguen vinculados, sí siguen conversando, y por lo tanto son temas que se transforman en desafíos. Así. ¿Cómo mirarlo? Y esa es de aquí me voy un poco más a lo específico donde yo trabajo, que tiene que ver con la superintendencia. Acá hay que relevar esta mirada o este enfoque que nosotros denominamos enfoque de derecho humano en particular y en educación, ¿sí?
pero ¿cómo lo vemos en contextos virtuales? Como no existen normas tan específicas, así como tan literales respecto a contextos virtuales, sí existen normas que desde su interpretación o desde la generalidad, sí nos permiten actuar, saber qué hacer y saber principalmente, como cuando hablamos de enfoque de derecho, qué derechos proteger o qué derechos promover dentro de la comunidad educativa. Porque el enfoque de derecho, justamente, como dice aquí la definición, es un marco conceptual que desde el punto de vista normativo tiene sus fundamentos en normas internacionales de derechos humanos y que desde el punto de vista operacional está orientado, y esto es clave, a la promoción y protección de estos derechos humanos. En el caso del sistema educacional, los derechos están establecidos en la Ley General de Educación en el artículo 10, ¿ya? Que de ahí me voy a referir un poco y cómo lo podemos vincular cuando nos toca enfrentar situaciones o estos desafíos. Y los garantes de derechos, que es una figura que producto de, por ejemplo, el Estado chileno al ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, se autoimpone, digamos, el rol de ser garantes de derechos. Y los garantes de derechos hay tres tipos, pero el que nos convoca a nosotros se llama garante principal. Y el garante principal son todas aquellas instituciones del Estado o que se relacionan directamente con el Estado, y en este caso, por ejemplo, todos los establecimientos educacionales que tienen reconocimiento oficial, jardín infantil, etcétera, o aquellas instituciones que trabajan directamente con niños y niñas, pasan a asumir este rol de garante de derechos. Entonces, como dice la definición respecto a esto, pasan a ser instituciones y funcionarios garantes de derechos que buscan y que tienen que crear o generar condiciones para el respeto y ejercicio de estos derechos, en todas las personas, sin distinción alguna. Entonces, me explico, estos desafíos que yo les señalaba anteriormente, en algunos casos se traduce en el deber por parte de los establecimientos educacionales de generar ciertas condiciones para proteger algunos derechos de la comunidad educativa o para promoverlos, ¿ya? La habilidad que yo les señalaba anteriormente, por ejemplo, esta del adecuado uso de los TICs, ¿ya? El resolver, por ejemplo, conflictos de manera dialogada, respetuosa, respetando la dignidad de las personas, ¿ya? Que también otro aprendizaje transversal que está dentro del currículum. Cuando la ley dice los establecimientos tienen que, no sé, implementar los currículum y plan de estudio, y uno dice, bueno, ¿cómo lo hago desde el rol de garante? Efectivamente, intencionando que esas habilidades sí se instalen en los estudiantes. Lo hago ya no solamente desde mi rol de educador, sino también ahora lo hago desde un rol de garante de derechos que busca intencionar estos aprendizajes, por ejemplo, para que no usen inadecuadamente las redes sociales para dañarse. Entonces, esta es la mirada que hay desde la normativa para poder entender, o sea, es como una introducción para poder hablar de los derechos que están relacionados. Paso a hablar algunos que son muy específicos y poder analizar. El primero, la Ley General de Educación, que es la ley que regula actualmente el funcionamiento del sistema educacional en Chile. O sea, es una de las leyes, pero desde hay leyes que son generales y transversales, hay otras que son más específicas. Esta es general, ¿ya? Es como la ley que es el tronco del sistema educacional en cuanto a ley. Establece unos principios, y estos son los principios que yo creo que están relacionados, que es importante identificarlos en relación al tema que nos convoca. Por ejemplo, el principio de integración e inclusión, y dice claramente que el sistema tiene que propender la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria, que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes y que posibilite la integración de quienes tengan necesidad educativa especial, ¿ya? Propiciará que sea el establecimiento, por ejemplo, un lugar de encuentro, ¿ya? Entre distintas condiciones socioeconómicas, culturales, etc., ¿ya? Hoy en día las redes sociales sí se transforman en algunos casos y desde el establecimiento se pueden hacer, sobre todo cuando hay establecimientos educacionales que tienen, por ejemplo, salas virtuales o utilizan digamos, computadores, etcétera,
o los estudiantes pueden, porque no todos obviamente tienen a veces la posibilidad de llevar un celular o no, pero cuando se dan esas condiciones o otras, sí tiene que generar espacios de integración y obviamente la eliminación de todas formas de discriminación arbitraria. Y ahí me quiero quedar con ese elemento, porque justamente a través de los espacios virtuales sí se pueden generar espacios de discriminación, ¿ya? Y se generan, ¿ya? No es algo que diga que va a suceder. Actualmente sí suceden, y suceden muchas veces con temas que tienen que ver con la religión de alguien, o con el color de piel, o con la situación socioeconómica, o con el género, ¿ya? Respecto a mujeres, o respecto a hombres, o respecto a cualquier, digamos, otra diversidad, en donde se utilizan estos espacios y se hacen discriminaciones justamente que no tengan ningún fundamento lógico para poder desarrollar, ¿ya? Y por otra parte, también está aquellas situaciones en que cuando, no sé, un miembro de una comunidad educativa, por ejemplo, utiliza estas redes sociales para poder dañar, hacer una funa o agredir a alguien, y qué decisiones se toman respecto a ese hecho. ¿Qué va a hacer el establecimiento educacional? ¿Cómo lo va a abordar? ¿Ya? Y también puede darse que en ese abordaje se dé de manera discriminatoria, ¿ya? Porque lo hacen desde digamos, la opinión personal, desde el yo creo, desde el que yo estimo, desde mi experiencia, pero no desde una regulación. Entonces, por eso es importante cuando en este instrumento del ministerio se dice es importante dialogar y establecer acuerdos, porque esos acuerdos después se transforman en normas dentro de la comunidad educativa, ¿ya? Lo importante es que esos acuerdos y normas estén en sintonía con estos tres principios que yo señalo a continuación. El segundo es la dignidad, ¿ya? Y la dignidad del ser humano entendía principalmente con que cada uno de los que estamos acá, o cada uno de sus estudiantes, profesores, apoderados, etcétera, solo por el hecho de ser personas, son valiosas y dignas en sí, ¿ya? Y desde ese punto de vista, muchas veces ocurre que también el inadecuado uso de estas redes sí atenta contra la dignidad de una persona, ¿ya? Y por lo tanto, el fortalecer el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos se transforma en una obligatoriedad de la escuela. Y eso se puede traducir, bueno, más adelante lo voy a explicar, uno lo podría ver desde el trabajo de aula que hace un profesor, o de actividades extracurriculares que puedan estar haciendo otros, no sé, pues, asistentes de la educación, con talleres, desde escuela de padres para abordar este tema, etc. Y finalmente la educación integral, porque desde la educación integral, si bien no está señalado así como desde el punto de vista de lo que se establece aquí, del aspecto físico, social, moral, estético, creativo, espiritual, etc., si el espacio virtual sí se transforma en una condicionante para poder trabajar la educación integral, porque los estudiantes sí se mueven en espacios virtuales, aprenden de los espacios virtuales. Justamente dentro de los estudios que yo tomé como para poder hacer una introducción o un contexto de esto, es que efectivamente estudiantes, el 84%, por ejemplo, de los estudiantes del estudio de la Universidad Católica utilizan las redes sociales, el Internet para poder hacer tareas. Entonces se transforma en una herramienta y en un espacio para poder generar aprendizaje en los alumnos. Ahora, también, si esto no es regulado, por eso es importante, también se puede transformar en un riesgo, ¿ya? Porque las redes sociales son una ventana hacia un mundo muchas veces sin límites, ¿ya? Entonces, donde pueden tener interacción con otras personas, con adultos. Hay situaciones, y suceden muchas veces estas situaciones donde niños o niñas en estos espacios virtuales son engañados, que después se transforman en otro tipo de situaciones mucho más complejas y graves, y por lo tanto son un mundo en el cual hay que hacerse parte de alguna manera en el proceso educativo, ¿ya? Por eso tomo estos tres principios que están establecidos en la ley y que sí se vinculan al uso de las redes sociales, pero desde el enfoque de derecho tiene que ver con la intencionalidad, y eso hablo súper amplio, desde la intencionalidad que una comunidad educativa puede hacer y transformarse en acciones concretas para poder promover estos derechos, estos principios, por ejemplo, desde la utilización o la participación en contextos virtuales.
Acá, estos son principios que están establecidos en la Ley General de Educación. Estos están como en los primeros artículos de la ley, si mal no me equivoco, como en el 3 o 4, ¿ya? Pero luego está el artículo 10 que habla de los derechos. Y acá quise anotar 3 en particular, que son los que explícitamente se relacionan con el tema. Por ejemplo, respecto a los estudiantes, a no ser discriminado arbitrariamente, a estudiar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo, a expresar su opinión, y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objetos de tratos vejatorios o degradantes o de maltratos psicológicos. Situaciones que sí suceden hoy día en contextos virtuales, ¿ya? Y suceden con bastante frecuencia, ¿ya? Asistentes de la educación, por su parte, también tienen el derecho a trabajar en un ambiente donde ambiente tolerante, de respeto mutuo, y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objetos de tratos vejatorios o degradantes, o a recibir un trato respetuoso de parte, de parte de todos los demás miembros de la comunidad educativa. Y los profesionales de la educación también tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a que se respete su integridad física, psicológica, moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, ¿sí? Entonces, la ley general desde el Estado, digamos, desde el Estado particular, tenemos esta ley que establece que hay estos derechos que hay que resguardar en las comunidades educativas, ¿ya? Generalmente se da esta discusión cuando hablo con establecimientos que dicen que, claro, son como los puros estudiantes, y qué pasa con los profesores, qué pasa con los asistentes de la educación. Están, y aquí yo se los muestro, donde efectivamente están consagrados los derechos, en los 3, porque esto es transversal, a estar en un trabajo o a estudiar en su escuela donde se respete su integridad física, moral, y no sean objetos de trato vejatorio degradante. Por lo tanto, son situaciones que sí llaman a conversar, a reflexionar y a discutir en la comunidad educativa de cómo proteger este derecho. Si esa es la mirada del enfoque de derecho. Más que decir cómo lo sancionamos, cómo lo protegemos. Y la protección y la promoción de estos derechos, ahí queda como, y por eso hablo del desafío, de que las comunidades educativas, desde sus propias herramientas, desde sus propios recursos y desde sus propios instrumentos, definan cuáles van a ser aquellas estrategias, que ojalá tuviesen una lógica de articulación y de coherencia, obviamente, ya sea con su PI o con su PME, porque también son instrumentos que tienen que estar en esta línea, porque finalmente son instrumentos que están de alguna manera condicionados a aquellos principios que regula la ley y aquellos derechos que busca proteger la ley, ¿ya? No podrían haber, por ejemplo, un PME que tenga acciones que vulneren algunos de estos derechos, por decirlo así, cosa que no sucede, pero por ejemplificarlo, ¿entiendes? Entonces, el entender que están estos derechos en particular, obviamente hay más derechos que proteger y que resguardar dentro de la comunidad educativa para cada uno de los actores, pero para este tema en particular lo que nos convoca, considero que estos 3 nos permiten de alguna manera dejar súper claro de que frente al tema, por ejemplo, del adecuado uso de las redes sociales, está el que efectivamente se considere estos respetos, ¿ya? Pero para eso no es algo automático, obviamente, como ustedes saben. No es que se dé la instrucción y todos la obedezcan, sino es un trabajo y es un proceso. Por otra parte, y ya con esto como que cierro la parte de la normativa propiamente tal, está la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en el caso particular del artículo 13, hay ciertas como restricciones en particular para efecto de un derecho que tienen, que en el fondo tendrán derecho a la libertad de expresión. Ese es un derecho que tienen los niños y niñas, ¿ya? Que incluirá la búsqueda, la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de todo tipo, ¿ya? Sin consideración de frontera, ya sea oral, por escrito o impresa, en forma artística o cualquier otro medio elegido por el niño, ¿ya? Pero esto tiene ciertas restricciones, ¿ya? Y la restricción es que eso no puede darse cuando esto atenta contra el respeto de los derechos y las reputaciones de los demás, ¿ya? Ahora, esto es un derecho que si bien está establecido en la Convención de los Niños y Niñas, también es una condición que se establece en los adultos, sobre todo en los adultos, porque eventualmente los niños y niñas desde la psicología del desarrollo siempre van a estar en un proceso de aprendizaje,
de poder ir pasando estadios, digamos, donde van generando como ciertas condiciones para su desarrollo y madurez, ¿ya? Y que por lo tanto, eventualmente en ese proceso sí se pueden equivocar, ¿ya? Y por lo tanto, eso se entiende como la autonomía progresiva. Pero especialmente en los adultos, ya que hay criterios formados, hay responsabilidad legal, etcétera, justamente estos espacios también se transforman en una condicionante para decir, tengo libertad de expresión, pero obvio, tengo ciertas condiciones, como el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Por otra parte, está establecido en el artículo 16.1 que ningún niño debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. ¿Ya? El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques. El que esto esté establecido en la Convención de los Derechos del Niño obliga a que el Estado tenga mecanismos de protección cuando sucede esta situación por parte de algún adulto que utiliza, por ejemplo, redes sociales para ser objeto de alguna de estas injerencias arbitrarias y legales. En Chile en particular, lo que hoy día opera principalmente son los recursos de protección cuando pasa una situación así, o son las medidas de protección que se puedan realizar, por ejemplo, en un tribunal de familia y ahí determinar las acciones legales cuando pasa una situación así de especial gravedad con un niño o niña. Ahora, por otra parte, establece que los Estados partes, el artículo 29, convienen que la educación del niño debe estar encaminada. En este caso, acá, por ejemplo, inculcar al niño en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Y el punto de preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad a los sexos, etc. ¿Ya? Entonces, estos derechos consagrados, y justamente esta última parte, cuando hablamos de ser garantes de derechos, y obliga a que dentro de las comunidades educativas, y por eso están los principios de la Ley General de Educación que dice, tienen que respetarse estas condiciones, la dignidad, tiene que respetarse, qué sé yo, el interés superior del niño, obliga a que desde las comunidades educativas se definan estas acciones para justamente promover o proteger estos derechos humanos, ¿ya? Para que en el fondo, en este principio de formación integral, educación integral, el niño, obviamente el estudiante, tenga una preparación para ser parte de una sociedad en donde en esa sociedad sea tolerante, tenga un espíritu de comprensión, y eso en lo concreto, por ejemplo, yo hablaba del currículum. El currículum sí apunta a eso dentro de las ciertas habilidades que están explícitamente señaladas para poder intencionar aprendizaje en los niños y niñas. O sea, el currículum es uno de los instrumentos que nos ayuda un poco a que esto está mandatado al Estado chileno y todos sus organismos cooperadores en esa línea, que son los establecimientos educacionales, liceos, jardines, colegios, etcétera, sí promuevan o trabajen la protección de los derechos. Bueno, en resumen, para entender los derechos es un ordenamiento jurídico a un sujeto. En este caso, en educación son derechos sociales y obliga al Estado a reconocer, promover y generar mecanismos de protección. Como yo les decía anteriormente, el Estado como garante principal no es el único garante, por lo tanto, aquí tendríamos que decir estados, y para nosotros, establecimientos educacionales, Ministerio de Educación, superintendencias, sostenedores, etcétera, tenemos que reconocer, promover y generar estos mecanismos de protección. Ahora, ¿para qué? Porque eso es muy importante, porque muchas veces existe como una interpretación muy restringida respecto a la mirada de los derechos. Y esa interpretación restringida se traduce principalmente en el deber. Tengo que cumplir porque me van a fiscalizar, tengo que cumplir porque va a venir la superintendencia y tengo que tener todos los reglamentos, los tengo que tener al día con toda la información, etcétera. Y la mirada del derecho es mucho más amplia
y obviamente es mucho más profunda y significativa que el deber. Y eso tiene que ver con que los derechos existen principalmente para la protección de ciertos valores e intereses fundamentales para que se dé el proceso educativo, y el proceso educativo integral. Entonces, si están estos derechos que en el fondo el Estado dice hay que proteger, hay que promover, hay que resguardar, pero ¿para qué? ¿Para cumplir solamente con la norma? No. Están porque se requiere resguardar estos valores e intereses fundamentales para que suceda el proceso educativo. Y estos intereses o valores fundamentales se llaman bienes jurídicos. Acá, un modo de ejemplo. El artículo 10 de la Ley General de Educación dice, a no ser discriminado arbitrariamente, a estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo, a que se respete la integridad física, psicológica, moral, a participar en las actividades que promuevan establecimiento, a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa, y a recibir una educación que ofrezca oportunidades para su formación integral. Eso es lo que está explícitamente señalado en la ley. Pero esos derechos buscan en lo general proteger estos bienes jurídicos, que son las condiciones necesarias para que funcione una escuela. Como por ejemplo, una de las condiciones es que no exista discriminación dentro de la escuela, que exista acceso y permanencia en el sistema educativo, que exista una buena convivencia, que se proteja la salud y la seguridad de los miembros de la comunidad educativa, que se promueva y se concrete la participación y que se pueda desarrollar efectivamente una formación y desarrollo integral. En este caso estamos hablando de los derechos de los estudiantes. Ahora, por eso justamente está esta mirada del enfoque de derecho. Cuando hablamos de proteger y de promover, sí, está implícitamente señalado, pero estamos haciéndolo justamente una de las razones más fundamentales es para que estén estas condiciones necesarias para que se puedan dar los procesos educativos. Y no es solamente, ojo, porque aquí puse un ejemplo con los estudiantes. Esto se da con temas también como los derechos de todos los funcionarios del establecimiento educacional, todo lo que es salud, lo que es seguridad, lo que es convivencia escolar, es transversal para todos. Participación también, por ejemplo, el que se lleven a cabo los consejos escolares, por ejemplo, y que sea un espacio de discusión y de análisis, por ejemplo, respecto al tema de cómo regular o cómo ponernos de acuerdo para establecer el uso de las redes sociales y hacer partícipe, por ejemplo, a la comunidad educativa en estos espacios virtuales. El que se desarrollen los consejos de profesores también es un derecho que tienen los profesores para poder reflexionar, hacer trabajo administrativo o a tener reuniones técnicas de coordinación, y por lo tanto se tiene que proteger ese espacio, que es un espacio de participación, ¿ya? Y para protegerlo se dice que los profesores tienen derecho a participar dentro de las actividades que promueva el colegio. Y para poder protegerlo, en parte el Estado, por ejemplo, hace una fiscalización para ver si se están haciendo o no los consejos escolares, en qué contexto, los consejos profesores, perdón, en qué condiciones, en qué espacio, están los registros, etcétera. Es una de las líneas, pero también la comunidad educativa tiene un rol frente a esto. Entonces, ¿cómo se promueven y se validan estos espacios para proteger estos derechos y que se den las condiciones para que funcione adecuadamente el establecimiento educacional? Si hablamos y nos vamos al espacio de las redes sociales, de lo, qué sé yo, del uso de ciertos dispositivos móviles o de participación qué sé yo, en espacios como Facebook, Instagram y otros, hay como también espacios virtuales de chat, que hay muchos. También la escuela tiene que tener ahí un rol de cómo se aborda o cómo debiese abordarse desde lo esperable por parte de los estudiantes de esa comunidad educativa, ¿ya? Cómo se pueden generar espacios dentro del establecimiento para hacer parte a los estudiantes que participan ya de estos espacios, que son parte, pero que entiendan que hay situaciones que sí se pueden hacer y que tienen toda su libertad y derecho, pero también que hay ciertas restricciones, porque eso conlleva a vulnerar a alguien o a otra persona o afectar a una comunidad educativa completa. Son temas que se tienen que discutir y que la escuela los tiene que instalar, porque es un llamado a la protección de estos derechos. Acá algunas leyes en particular que están relacionadas, muy específicas, no voy a detallarlas todas, pero solamente para tenerlas como referencia. Obviamente la que más me he vinculado actualmente es la Ley General de Educación, que ya señalé el artículo 10 en particular, establece los derechos, los deberes también, pero en este caso hablamos de enfoque de derechos.
Y el artículo 46, donde establece que la comunidad educativa tiene que tener un reglamento interno, ¿ya? Y dentro de ese reglamento interno, por ejemplo, están los protocolos de actuación y están las estrategias de prevención, que no es menor. Generalmente, y mucha discusión, por lo menos que nos pasa a nosotros desde la institucionalidad donde yo trabajo, es que hay una discusión permanente respecto al tema de los protocolos, pero se deja de lado las estrategias de prevención y promoción. Yo en lo particular creo que donde hay donde más tiempo hay que invertir, como dice Ángel Busto, es en la promoción y en la prevención. Porque los protocolos, la idea es, ojalá no utilizar un protocolo. El protocolo se utiliza cuando pasa una situación que afecta a alguien. Pero la idea es evitar evitar que pase eso, que afecte a alguien. Y para eso hay que trabajar bastante en la promoción y en la prevención. Y ahí tienen un rol fundamental, principalmente los adultos que trabajan con estudiantes dentro de la comunidad educativa, ¿ya? La familia también, por su parte, pero la familia no está dentro del rol de garante principal en los derechos. La familia es un co-garante, porque la lógica del enfoque de derechos es que son el Estado y sus instituciones los llamados a proteger y promover los derechos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ahí la ley general establece a lo menos estos dos instrumentos. El reglamento de consejo escolar, que también es súper importante porque es una instancia que tiene representatividad de los actores y que dentro de su lógica de funcionamiento también puede, a partir de ello, establecer acuerdos con representatividad o lineamientos a nivel educacional que sean validados por estos representantes. La participación a través de los centros de padres, madres y apoderados, o también del centro de alumnos, como espacios que también se puede intencionar la discusión respecto a estos temas. Otra circular es muy específica y que sí, de alguna manera, ya empieza a vincularse al tema de la regulación, especialmente en el tema de la convivencia y sumando a esta convivencia en espacios presenciales o virtuales, están las circulares de reglamento interno en enseñanza básica y media. Y ahí es donde yo les decía que estas circulares establece como una matriz de qué es lo que tiene que regularse en cuanto a relaciones dentro de la comunidad educativa. Y justamente cuando se hablan de protocolos de vulneración de derechos, estrategias para prevenir la vulneración de derechos, protocolos y estrategias para prevenir situaciones de maltrato escolar, se establecen como un deber por parte de la comunidad educativa de poder instalarlas, pero no como un deber para cumplirlas, sino como decía anteriormente, un deber para proteger y para promover respecto a estos derechos, proteger la convivencia escolar, proteger la salud y la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa. Hay otra circular en particular que solamente las detallo, pero que de alguna manera a veces se relacionan. Por ejemplo, alumnas embarazadas, padre o madre, ¿ya? Que obviamente, o también en la circular que garantiza la identidad de género de niño y niña en el ámbito educacional. Sujetos que en particulares sí pueden estar afectos a algún tipo de discriminación o comentario a través de redes sociales y que podrían ser afectados respecto a su dignidad. Y que por lo tanto forman parte también del espacio de protección que tiene que tener la escuela, ¿ya? También los alcances sobre disposiciones de padre o madre separados en el ámbito educacional, porque también muchas familias, apoderados, también hacen uso de estas redes sociales, ¿ya? O utilizan redes sociales como para poder generar a veces algún tipo de reclamo, manifestación respecto a una comunidad educativa. Entonces acá en particular, si bien esta circular no habla de eso, pero sí habla de la situación en aquellos padres que están separados y que tienen derecho a saber del proceso educativo de su hijo, ¿ya? Y claro, más de alguna vez me ha tocado ver un apoderado que ha hecho un comentario por redes sociales porque no le entregan información de su hijo. Y hace un comentario, no sé, público por redes sociales, que colegio tanto no me quiere entregar información solo porque soy padre separado. Entonces esas situaciones se pueden de alguna manera prever entendiendo que existen estas normativas que ya están reguladas. La última respecto a la resolución, hacer un pequeño llamado nomás que acá junto con el tema de los procesos formativos, de la promoción, de la prevención, también hay una estrategia que encuentro que es bastante positiva, pero es una estrategia que se tiene que utilizar en lo deseable y en lo posible, porque hay que ver, lo más tempranamente posible cuando suceden ciertos hechos o a tipos de que se están utilizando las redes sociales de manera inadecuada. Eso es una mirada preventiva.
Y me refiero especialmente a la resolución colaborativa de conflictos, ya sea la mediación, llámese arbitraje, llámese negociación, círculos de paz, la estrategia que sea, ¿ya? Creo que el que las comunidades educativas tengan estrategias de resolución colaborativa de conflictos, que a su vez intencionen la formación, por ejemplo, de alumnos, alumnas mediadoras, ¿ya? Sí favorece efectivamente y logra de alguna manera prever situaciones que después puedan estallar en una situación mucho más grave, ¿sí? Entonces, las escuelas tienen que tener estas estrategias dentro de su reglamento interno. Entonces, la superintendencia tiene un instructivo que establece cuáles son las condiciones para poder generarse, por ejemplo, una mediación, cuáles son los principios que deben respetarse, que les permite de alguna manera guiarlos respecto a cuándo hacer o no una mediación, en qué contextos, cómo se hace, etc. Entonces, en eso la REX 346, que aprueba las normas generales de mediación y reclamo, ¿no? Si bien son las que hace la superintendencia, pero yo lo señalo porque efectivamente es un instrumento que pueden utilizar como base para saber cuándo no hacer una mediación y en qué contexto. En lo concreto, para poder visualizar desde dónde poder abordar o hacer algo respecto al aprendizaje, a la participación y a la incorporación de estos espacios virtuales dentro del proceso educativo de los estudiantes, yo puse aquí estos 5 instrumentos, pero pueden haber más, ¿ya? Pero a lo menos para poder considerarlo y tenerlo a la vista. Primero, los planes. Dentro de su comunidad educativa tienen distintos planes de convivencia escolar, de plan integral de seguridad escolar, tienen también el plan de mejoramiento educativo. Entonces, son instrumentos que de alguna manera establecen o definen una gestión de la convivencia, ¿ya? Perfectamente estos instrumentos pueden y debiesen tener líneas que consideren estos espacios virtuales o estos usos de instrumentos o cómo regularlos, cómo establecer acuerdos, cómo utilizarlos dentro del espacio y transformarse en una estrategia, ¿ya? Luego están los protocolos, y los protocolos van de la mano con la estrategia de prevención. Yo les señalaba anteriormente que la circular de reglamento interno les define para enseñanza básica y media 7 tipos de protocolos y para el nivel de educación parvularia 4. De estos 4, muchos se repiten con el nivel de básica y media y obviamente tienen una distinción por el nivel, ¿ya? Por las características propias eventualmente del nivel de educación parvularia. Pero el protocolo y la estrategia de prevención van de la mano. Entonces, cuando hablamos de que la escuela tiene que tener un protocolo ante situaciones de vulneraciones de derechos, tiene que tener estrategias de prevención para que no sucedan esas vulneraciones de derechos. ¿Cómo las trabajamos? ¿Qué acciones tenemos? ¿Ya? ¿En qué nivel tenemos esas acciones? Que lo voy a señalar más adelante, ¿ya? Y estos 2 instrumentos, el protocolo y las estrategias de prevención, forman parte del reglamento interno, ¿ya? El reglamento interno es un gran instrumento que contiene los protocolos, la estrategia, incluso contiene los planes, ¿ya? No es como que tengan que tener una estrategia A en el reglamento interno, una estrategia B en el plan y una estrategia C en la estrategia de prevención, por ejemplo, ¿ya? El protocolo de maltrato escolar también tiene que tener estrategias de prevención de violencia. El protocolo de hechos de connotación sexual, sean o no sean constitutivas de delito, también tiene que tener estrategias de prevención, ¿ya? Todos estos elementos, cuando le hablo, vulneración de derechos, maltrato, hechos de connotación sexual, todos pueden ocurrir perfectamente en contextos virtuales, ¿ya? Por lo tanto, esa mirada siempre hay que tenerla, ya no solamente suceden desde lo presencial, también suceden desde lo virtual. Por eso hay que tener esa mirada también desde la gestión. Y obviamente el currículum, porque ahí están los aprendizajes que se pueden intencionar respecto a las comunidades educativas, los estudiantes, y ahí hay bastante información, mucho más específica, no es mi competencia, pero lo quise señalar porque eventualmente también consideramos que desde la norma, el currículum sí es un instrumento de prevención y promoción, ¿ya? Ahora, esto va cruzado con 2 variables muy importantes. Primero, la gestión. Y que esto no se debe dar, y la gestión me refiero especialmente a aquellas acciones que tengan una intencionalidad, una sistematicidad y una planificación de por medio, ¿ya?
no es que dejar al libre albedrío, aquí tiene que haber un sentido, ¿ya? Sentido que está obviamente intencionado principalmente por su PME, pero obviamente también hay ciertas cualidades, particularidades y creo principalmente recursos que pueden contribuir a que esta mirada del PI, por ejemplo, los sellos de los PI o los objetivos, la misión, la visión, puede ser un poco más, o sea, puede ser potenciada principalmente por los tipos de recursos que hay dentro de la escuela, especialmente el recurso humano, ¿ya? Y eso significa abrir espacios de participación. Por eso la gestión es muy importante. Y cuando digo abrir espacios de participación, me paso un poco al lado del enfoque, ¿ya? ¿Con qué enfoque, con qué mirada voy a trabajar estos instrumentos o estos desafíos? ¿Con una mirada formativa? ¿Con una mirada punitiva? ¿Lo voy a abordar desde la sanción? ¿O lo voy a abordar desde la prevención o la promoción? ¿Ya? Y eso está condicionado por la cultura escolar, ¿ya? Entonces, dejar en claro que están estos instrumentos, pero que estos instrumentos tienen un matiz, tienen un carisma que está dado desde el punto de vista del enfoque, desde la gestión y obviamente desde la cultura que esté primando en esa comunidad educativa. Ahora, desde la promoción y la prevención, aquí el factor clave, ¿ya? Lo digo especialmente por la experiencia, porque todos quienes estamos aquí presentes y que estamos trabajando con establecimientos educacionales, ha sido muy difícil estos meses, muy complejos, enfrentando desafíos y problemáticas que probablemente antes se daban, pero no se daban con la intensidad que a lo mejor estamos viviendo, ¿ya? Ahora, también hay un tema que estuvimos 2 años encerrados mucho, y por lo tanto fue como una pausa. Pero volvimos a la presencialidad y nos enfrentamos a situaciones que antes no estábamos habituados principalmente a verlas de manera tan frecuente. Eso es el tema, ¿ya? Y por lo tanto, aquí hay que tomar una decisión, eso es súper clave. Y la decisión, o sea, y lo que estamos haciendo actualmente es trabajar en base a la emergencia que nos agota, nos quema y nos desgasta mucho desde el punto de vista de la salud mental. Pero hay que empezar a abrir espacios, especialmente aunque sean mucho más lentos, como yo decía, que son procesos, ¿ya? Desde la promoción y la prevención. Y hay un modelo que se llama escuelas totales, ya que el modelo que de alguna manera últimamente yo he estado revisando, leyendo, que me parece muy pertinente promoverlo, porque justamente cuando se dicen hagan promoción y hagan prevención, uno dice, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué nivel de intervención lo hago? Y este modelo a mí me da pistas, ¿ya? Porque es un modelo, no es piramidal, sino lo hice aquí solamente para reflejarlo, es que es un modelo que tiene 3 niveles de intervención. Entonces, si yo pienso en hacer promoción y prevención, por ejemplo, de cómo hacer un uso adecuado de los dispositivos que llevan los estudiantes a la escuela o que utilizan los estudiantes dentro o fuera de la escuela o de las redes sociales, ¿ya? Cómo utilizar los aprendizajes a través del uso de las redes sociales, etcétera, y cómo promover el resguardo de los derechos para que no se vulneren, ¿ya? Los derechos o no se dañen los bienes jurídicos de una escuela a través del uso de las redes sociales, tengo que tener unas acciones de prevención y promoción, pero ¿desde qué nivel? Y este modelo de escuelas a niveles hablan efectivamente que hay una intervención primaria, ¿ya? Que finalmente es una promoción y prevención universal. Son aquellos elementos que yo necesito que toda la comunidad educativa los aprenda, ¿ya? Lo asimile y lo haga propio de su quehacer, ¿ya? De su quehacer, ya sea dentro o fuera del aula, ¿ya? En su relación cotidiana, ¿ya? Entonces, tengo que tener acciones con esa mirada, una mirada de decir, ya, estas acciones van para todo el mundo, ¿ya? Todos los que somos parte de la comunidad educativa tenemos que pasar por estos espacios de promoción o de prevención, hacer algo, ¿ya? Luego, hay un grupo que son situaciones, se llama aquí apoyo focalizado, que es una prevención secundaria, ¿ya? Y que son grupos que aquí se habla grupos de riesgo. Entonces, acá resulta clave las detecciones primarias que pueden hacer dentro de la escuela. Lo conversábamos ayer en un espacio que tuve en otra provincia. Entonces, les tocaba, no sé, el ejemplo de una separación de papás, ¿sí?
Cuando un estudiante, por ejemplo, el colegio detecta que el estudiante está mal, está pasando anímicamente, está mal, y por ejemplo, se lo comenta al profesor o profesora de una situación así, el colegio inmediatamente ahí dice, ok, es ahora donde yo tengo que generar una intervención focalizada. No después, no en la reunión de apoderados cuando lleguen los papás y se agarren, o cuando el papá me denuncie porque no le estoy entregando información. ¿Ya? Es antes, cuando yo tomo conocimiento de una situación. Cuando yo sé, por ejemplo, que los estudiantes están participando de redes sociales, porque, no sé, en quinto básico varios llegaron con celulares y antes no llegaban con celulares, y sé que ahora están con celulares dentro de la sala, es ahí donde yo hago esta intervención focalizada para prevenir situaciones más adelante. ¿Ya? O cuando son situaciones que aparecen por primera vez, una agresión por internet y que el colegio toma conocimiento y es primera vez que el estudiante participa de esa instancia, o son las primeras veces, no es algo reiterativo. Entonces ahí yo detecto ese grupo y hago algo, ya hago una estrategia. En particular, estrategias que tienen que tener participación de los docentes, porque son estudiantes que van a estar dentro del aula y que tienen que intencionar cierto aprendizaje, pero también a través de los planes de apoyo pedagógico o psicosociales que tienen que tener la escuela. Y luego están las atenciones individuales, que ya son los casos más complejos, pero estos casos complejos no debiese ser más del 10%, 8, 10% generalmente son estos casos más complicados, que aquí ya implica hacer derivaciones, implica aplicar los protocolos, implica analizar qué tipo de medidas son las más idóneas para poder trabajar estas dificultades dentro de las comunidades educativas, ¿ya? Son como los casos más críticos, que es lo que actualmente, por lo menos en mi caso, me ha tocado ver últimamente. Pero todo esto tiene una lógica. Entonces, cuando hablamos de hacer estrategias de prevención y promoción, se tienen que hacer pensando en estos 3 niveles de intervención, que es un modelo que de alguna manera en nuestro país lo utiliza bastante el programa Habilidades para la Vida, ¿no? Trabajando especialmente en la salud mental. Así que también hay material que se puede de alguna manera tomar para poder entender un poco más este modelo. O el que utiliza Senda, ¿ya? A través de las distintas estrategias que desarrollan para el tema de la prevención. Lo último, desde esta lógica yo le hablaba que para poder abordar estos temas siempre está la pregunta, bueno, ¿qué medidas hacemos? ¿Cómo podemos aplicar ciertas medidas que tengan sentido, tanto para el establecimiento educacional como para quien yo le aplico las medidas? ¿Ya? Aquí, el aplicar las medidas, ojo, tiene la misma lógica que yo le hablaba anteriormente del derecho. O sea, no lo hago solamente por cumplir o para hacer respetar un reglamento. Esto tiene que tener un sentido mucho más profundo. Y ese sentido profundo se llama enfoque formativo, ¿ya? Yo aplico medidas para generar aprendizaje. Eso es lo que busco con la aplicación de una medida en una escuela. Y para poder tener un modelo, aquí hablamos desde la Superintendencia de la Disciplina Formativa, que es un proceso permanente de diálogo reflexivo y aprendizaje en que los estudiantes van comprendiendo el sentido de las normas de una comunidad y la importancia de su respeto y cumplimiento de ellas. Entonces, cuando decimos hay que generar espacio de participación, claro, el espacio de participación, más allá de involucrar a otros dentro de una toma de decisión, en este caso particular, por ejemplo, genera aprendizaje. Porque los estudiantes saben que pueden construir normas, pueden llegar a acuerdos y pueden respetar esas normas. Una situación muy concreta que nos tocó conocer en una escuela era que en una visita que hicimos en un momento, estaban muy limpias las paredes. Nosotros pensábamos que la habían pintado, no sé, hace una semana, y la directora nos contaba, no, porque esas paredes habían sido pintadas por los estudiantes porque había sido un proyecto en que ellos habían involucrado, habían tomado la decisión de mejorar como la fachada de su escuela, y que esas paredes llevan como un año sin pintura, sin ensuciarse, porque como los estudiantes participaron de ese proceso, eran ellos mismos quienes cuidaban su espacio, en este caso físico de la escuela, y no estaba destruido, estaba muy bien mantenido, etcétera, pero fue porque se hicieron partícipes de esa construcción de un acuerdo, ¿ya? Acá es lo mismo con las medidas formativas, tiene que tener como esa lógica. En general, estas medidas, esta disciplina formativa, si bien se puede utilizar en los 3 niveles que yo le hablaba en la intervención, la idea, ojalá utilizarlo al principio, ya cuando recién se detectan casos, que es más viable para efectos de poder tener ciertos resultados, ¿ya?
de manera más inmediata, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que con los niveles más complejos no se pueda, pero es un proceso mucho más largo, ¿ya? Principalmente como característica que busca reconocer los errores, asumir las consecuencias de los propios actos e incorporar nuevas conductas con guías apropiadas de los adultos, ¿ya? Que en el fondo son parte de la formación de una ciudadanía responsable y comprometida con otros. Permite asegurar la protección y cuidado necesario para resguardar la integridad física, psicológica y social de todos los estudiantes y en base al respeto y dignidad, ¿ya? Y en este proceso se debe garantizar siempre el justo y racional procedimiento. Ahora, ¿por qué se garantiza en parte con este modelo? Porque se hace partícipe a los estudiantes de la construcción de la norma y de su respeto, ¿ya? Obviamente también del derecho a apelar, que pueden hacerlo, pero principalmente al ser partícipes del proceso de construcción de estas normas, por ejemplo, ¿cómo vamos a normar el uso de las redes sociales dentro del establecimiento? El uso de o el uso de las plataformas virtuales que tienen acceso los integrantes de la comunidad educativa. Las que sean propias de la escuela o las externas, ¿ya? Porque como le decían, esto no hay límites, no es que sea la plataforma del colegio la que utilice el estudiante para denigrar o maltratar a alguien, ¿no? Hoy día hay cientos de plataformas que sirven para poder, por ejemplo, hacer una situación, algo así, o también para poder promover las buenas iniciativas que tiene una escuela. Solamente todo lo que dice Isidora Mena es que básicamente, ¿cuál es la ventaja que tiene esta mirada? ¿Sí? Que busca participación en comprender el sentido de la norma, no en solamente decir, tengo que cumplirla porque me dicen que tengo que cumplirla, sino efectivamente entender el por qué está, ¿no? ¿Por qué está esta norma en mi escuela? ¿Por qué regulamos el uso del celular dentro de la sala de clase? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué nos aporta? Etcétera. ¿En qué daña, por ejemplo, el que un estudiante esté todo el rato en el celular mientras el profesor quiera pasar la materia o pueda interrumpir a los otros compañeros? Lo otro es que tiene una consecuencia lógica, que eso es muy importante porque finalmente está relacionada con la falta, ¿ya? Y por lo tanto tiene mayor significancia porque busca de alguna manera reparar el daño como consecuencia de una transgresión. Cuando se es partícipe de la construcción de una norma, se actúa por convicción obviamente, esto genera mayor confianza en la gente que participa dentro de este proceso, y tiene por objetivo el generar aprendizaje, ¿ya? Que tiene con responsabilidad en un contexto de ser parte de una comunidad educativa. Ahora, ¿cuáles son los criterios para poder hacerla? Y esto obviamente son preguntas aquí ya nomás, ¿ya? En el fondo, si yo tengo que construir medidas para poder abordar esta temática dentro de la escuela, ¿qué hago? ¿Ya? O sea, sigo la lógica digamos, la lógica tradicional que tienen los reglamentos, que es anotar en el libro de clase, citar al apoderado, poner una advertencia, ponerlo condicional, suspenderlo, etcétera, hasta llegar a la más drástica que es la cancelación de matrícula. No tiene mucho sentido si yo me guío por una lógica meramente estructural, ¿entiendes? Sino acá lo que busca este modelo es llevarlo justamente a esto que dicen, tienen que tener medidas formativas. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo construimos las medidas formativas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tenemos claridad para saber que eso es una medida formativa y no es una medida, por ejemplo, punitiva? ¿Ya? Entonces, cuando se habla de este modelo, siempre se habla de una mirada formativa porque la medida se relaciona con la falta. Si yo tengo un estudiante que hace, o un apoderado, que lo único que hace es utilizar las redes sociales para agredir a otras personas, y yo lo que aplico es anotarlo en el libro de clase, no va a tener mucho sentido para esa persona que me digan me anoten por el libro de clase. Ya no es significativo hoy día para los estudiantes. Sobre todo cuando estamos hablando ya de ciertas edades, cuando entramos a la preadolescencia o la adolescencia, donde menos le importa la anotación negativa, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer alguna medida que efectivamente sí se relacione con la falta que cometió, en este caso, un miembro de la comunidad educativa? ¿Cómo esa acción que yo estoy intencionando desde la escuela busca reparar el daño? ¿Ya? ¿Cómo se puede reparar a través de estos mismos espacios virtuales que se utilizan? ¿Ya? ¿Cómo busca también, además, respetar al que transgrede? Es decir, en la pregunta, ¿la medida repara el daño? Busco con el agredido. Y en la tercera, ¿la medida respeta al que transgrede? Efectivamente, porque no busco con esto que sienta que independiente que haya cometido un error, yo con mi acción estoy dañando su dignidad, por ejemplo.
porque lo que busco es que justamente a través de estos espacios de reparación, de aprendizaje, no se daña la dignidad de la persona que comete la falta, y a su vez esa persona intenciona reparar el daño hacia quien cometió, ya, digamos, la falta que participó. Y finalmente, esta medida sirve para para aprender el sentido y no volver a transgredir por convicción. Esto es principalmente que el hacer este tipo de medidas, de alguna manera, hace que cuando en un futuro el estudiante tenga que verse enfrentado otra vez a la misma situación, no actúe de la misma manera, ¿ya? Porque ya aprendió que eso le generaba un daño en otro o en una comunidad educativa. Estas 4 preguntas son como muy específicas, pero me fui de lo general a lo específico, para poder de alguna manera pensar como comunidad educativa, cómo cuando nos toca enfrentar una situación de este tipo podemos construir medidas que tengan sentido para aquellos que cometen la falta y busquen reparar el daño. Parece que ahí está. Eso. Ahí está mi presentación y Sergio, te dejo la palabra y agradezco que me hayan escuchado este tiempo. Muchas gracias, Hugo. Si puedes dejar de compartir para que se vean todas las cámaras. Bueno, queremos agradecer a Hugo la presentación que nos ha compartido. Creo que es muy completa tanto respecto al marco como constantes intervenciones de sugerencias de qué manera usar estos referentes legales y normativos, ¿no? Porque eso es lo importante, de qué manera utilizamos este marco que es imperativo, es ineludible, pero podemos utilizarlo con distintos enfoques y eso nos va a producir distintos resultados. Si queremos algo distinto de lo que ha estado ocurriendo, debemos reflexionar sobre en qué aspectos podríamos hacer esas modificaciones. Queremos dar la oportunidad para que quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, vamos a hacerlo levantando las manos. Voy a colocar aquí galería para poder verlos a todos. Si alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario, que levante la mano. Que levante la mano, parece la canción. Y le vamos a dar la oportunidad para que pueda hacer esa consulta. Mientras se animan, vamos a dejar en el chat un link a un pendrive, que es una selección de materiales sobre convivencia escolar. Como región y como provincial venimos trabajando de manera específica este tema desde el año 2008, es harto tiempo, conocemos mucho material y hemos hecho una selección equivalente a lo que es un pendrive de 16 GB y está ahí en ese link que le hemos dejado disponible en el chat. En ese pendrive virtual, podríamos decir, entre otras cosas, están los documentos que les compartimos en el chat, hay los materiales de un curso que se hizo durante la pandemia 2021 con ASNU en 3 establecimientos de Quilpué sobre disciplina positiva. Está el libro del PASES sobre cómo trabajar el bullying asociado al currículum, y lo que es interesante de ese libro es que utiliza material elaborado por jóvenes, niñas y jóvenes, y luego se articula con los OAT, ¿no? Entonces hay material muy concreto allí que pueden trabajar y les queda disponible en este link. Y después cuando ya hayamos dado la palabra, y ya veo al menos una mano levantada, cuando hayamos dado la palabra, les vamos a invitar también a un nuevo webinar que vamos a hacer a fin de mes, que creo que les va a resultar interesante. Ingrid, adelante, abra nomás su micrófono. Sí, sí, ahí sí. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Hola, bueno, bueno, mi nombre es Gabriela y somos parte del equipo de convivencia del Colegio Los Martínez. Quiero plantear una situación. Si tenemos conocimiento de un alumno, un estudiante que está transitando, pero no le ha
comentado a su núcleo más cercano, en este caso a su mamá, digamos. Y nosotros ya tenemos conocimiento, de hecho, socialmente ya utilizamos el nombre que él solicita que se le llame, ¿ya? Pero existe también una situación donde tenemos la duda si corresponde o no decirle al apoderado en la etapa que se encuentra su hijo. Nosotros tenemos opiniones acá divididas, algunos creemos que no se le debe decir porque prima el interés superior de este chico, pero por otro lado también está que es menor de edad y que quizás sería pertinente informárselo al apoderado. ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Qué edad tiene el estudiante o la estudiante? 13. Ah, ya, 13. Sí, pues mira, efectivamente, o sea, te voy a hablar desde la norma, pero también desde un tema de la sana crítica, que es un criterio que hay que utilizar muchas veces para poder resolver estos temas. En lo específico, desde si hay que comentarle o no a la familia, no es como una obligación que esté normada, pero lo que sí está señalado dentro de esta circular, y desde la anterior, y también desde las orientaciones del ministerio, es que aquí el diálogo es clave. Ahora, cuando hablamos del interés superior del niño, efectivamente, el interés superior del niño no es que yo lo vea como adulto, que es lo mejor, sino como yo hago partícipe a este niño o niña de la decisión que vamos a tomar. Entonces, desde ese punto de vista aquí, lo que les sugiero es que construyan con el propio estudiante la estrategia para poder, de alguna manera, involucrar a la familia dentro de este proceso, porque tarde o temprano igual lo va a hacer la familia. Y al tener 13 años, a efecto de ser llamado por el nombre social que él quiere, todavía le falta un año para que la escuela tome la decisión, ¿entiendes? Es a partir de los 14. Entonces podría eventualmente la mamá o el papá reclamar, decir, primero, me ocultaron la información, y segundo, lo están llamando por el nombre que nosotros no sabíamos, no teníamos idea, y ustedes hicieron esta toma de decisión. Entonces hay que hacer como una fase de preparación, eso es, una fase de preparación que involucre al estudiante y que sepa que es necesario hacerlo, no por un tema del temor que él pueda tener de enfrentar la situación con su familia, que debe ser como creo yo, estoy dando como hipótesis del por qué no quiere. Porque igual tarde o temprano esa familia o a lo mejor ya sabe o se va a enterar de la situación, y por lo tanto la escuela tiene que aquí generar una alianza, no solamente pensando en el tema del nombre social, sino también en todo lo que conlleva este proceso de tránsito, ¿ya? De su género, que va más allá de cómo lo llamen, sino también de cómo lo hacen partícipe de otros procesos con la identidad que él se siente, digamos, identificado. Estoy pensando en temas así como súper concretos, como el tema del baño, cómo se hace en un acto en el establecimiento para el día de la familia, tenga que participar esa familia, y cómo va a andar vestido, vestida, ¿entiendes? Son temas que van más allá del nombre probablemente tal, por eso la familia resulta clave en este caso, porque de la normativa se intenciona que existan acuerdos. Entonces, En el caso que la familia represente un riesgo para el alumno. Es que si hay un riesgo, efectivamente sí existen otras herramientas legales para poder hacer, en este caso, una vulneración de derechos, y habría que informarla, obviamente, al Tribunal de Familia, ¿entiendes? Si es que hay una vulneración de derechos por parte de la familia. Porque finalmente igual hay hoy día lo que está normado desde la normativa, desde identidad de género, hay una ley, ¿ya? Y en esta ley, si bien se reconoce la identidad de género que puede pasar o sea, puede ser transversal independiente de la edad, sí hay ciertas como condicionantes respecto a la edad, y una de esas son los 14 años. En educación en particular son a partir de los 14 cuando por ejemplo, la o el estudiante diga de manera voluntaria, quiero que me llamen por cómo me siento identificado. Y aunque la familia no esté de acuerdo, el colegio puede hacer respetar eso, ¿entiendes? Así que mi sugerencia, más que como desde el óptimo, es que igual desde esta mirada que tú dices, desde el interés superior del niño, piensen en una forma de cómo empezar a involucrar paulatinamente a la familia. Ahora, independiente de eso, utilizar redes, no sé si, digamos, ustedes tienen algún contacto con alguna institución que trabaje el tema de la identidad de género, o trabaje con estudiantes trans,
como para poder también vincularla desde las redes, porque hay un proceso también que va a vivir que puede estar viviendo esa familia. Ese plan va más allá, a eso me refiero, va más allá de la vinculación con la familia, de cómo lo llamamos, que sepa, sino como también generamos ciertos vínculos con otras organizaciones más idóneas o que pueden hacer un trabajo como de intervención familiar que la escuela no lo va a poder hacer del todo. Pero la pregunta es, si este chico no quiere que su apoderado sepa, ¿corresponde que yo, conociendo la verdad, se lo diga a su apoderado? Es que por eso te digo, mira, a ver, desde la normativa se habla desde los 14 años para poder acceder a ciertas como solicitudes que hagan los estudiantes. ¿Ya? No. Él tiene 13 actualmente. ¿Ya? Desde mi punto de vista no existiría ninguna vulneración que ustedes se lo informen a la familia, pero va a depender cómo se lo informe. ¿Ya? Porque si esa información obviamente se traduce en que después pase, o sea, no sé, no creo que lo hagan, porque yo conozco un poco la dinámica de la escuela donde tú trabajas, que cuida mucho esto, pero si en otro contexto lo hacen para enjuiciarlo, para hablar mal del estudiante, etcétera, y que esto se repercute después en un daño hacia él, sí, pues hay una vulneración, pero si esto tiene que ver con proteger y generar mecanismos de protección y de resguardo sobre su identidad, porque finalmente usted igual pueden tomar la decisión pensando en los 14 de llamarlo como quieren, de que se vista como quieran dentro del colegio, de que use el baño que se siente identificado, eso no es como un mes probablemente, o un año, no sé cuántos años tendrá el estudiante. Acá más que llegar a informar a la familia, Ingrid, es como hacer esta conversación previa antes con el estudiante para... Tú eres Ingrid, ¿no? Una de las... Bueno, es la conversación, la conversación previa con él o ella para establecer esta preparación de cómo incorporar a la familia. Creo que desde ahí debiesen trabajar ahora. De hecho, justamente eso es lo que hicimos, que solamente quería como igual tener otra opinión. Sí, eso es exactamente lo que se hizo, se conversó, pero dijo que aún no estaba listo, entonces como que estamos en proceso todavía, monitoreando la situación. Sí, ahí no hay ningún inconveniente en que respeten por ahora la decisión del lado del estudiante. Ya. Gracias. Ya. Bien, levantó la mano Javier Torres del CEIA. Hola, buenas tardes a todos, disculpen que me haya conectado un poquito tarde, pero alcancé a escuchar en gran parte la presentación del señor Hugo Díaz. Le agradezco la ilustración que nos ha hecho en parte de toda la teoría jurídica que existe respecto al tema de convivencia escolar y cómo nosotros también podemos, a partir de esta base legal, ¿cierto?, poder mejorar nuestros procedimientos con creatividad. Ya, en teoría suena muy bonito todo lo que aquí se menciona, y encuentro que el esfuerzo de los equipos de convivencia escolar pasa por aterrizar esta ley en los distintos procedimientos que podemos generar, ya sean protocolos, ya sea mejorando nuestro plan de gestión de convivencia escolar con la participación de los estudiantes, etcétera. Sin embargo, yo no me quiero salir del tema porque también quiero plantear algo desde el punto de vista del apoderado. Yo también soy apoderado y participo de otras instancias, por ejemplo, con la educación de mis hijas, y claramente también tengo una relación con el colegio a partir de mi condición de apoderado y claramente como sostenedor. Entonces, para poder ir más a lo puntual, me gustaría que si Hugo me pudiera ilustrar en este sentido, o usted también, don Sergio, es que hay algo que me preocupa bastante, en realidad, que tiene que ver con el funcionamiento de los consejos escolares. Ya, en el artículo número 7 del Consejo Escolar, de la regulación de los consejos escolares, se dice lo siguiente. Dice, el sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga facultades decisorias y resolutivas al Consejo, y en qué materias o asuntos. Es decir, si yo voy a la interpretación de este artículo, claramente el sostenedor tiene el sartén por el mango, ¿ya? Y eso lo establece un marco regulatorio legal. Por lo tanto, si el sostenedor decide, estipulando la fecha que aparece acá, que el Consejo no va a tener ninguna participación de tipo vinculante,
claramente aquí el tema de la participación queda prácticamente a la decisión y al arbitrio del sostenedor. Y mi experiencia me ha demostrado, ahora me paso un poco al aspecto de profesor, que los sostenedores en general, no hablo del sostenedor sobre el cual yo estoy en este momento trabajando, no admiten que el principio de participación sea un principio relevante para las comunidades educativas. Y por lo tanto las decisiones se toman entre gallos y medianoche, y eso significa claramente una separación de la participación de la comunidad educativa en las decisiones importantes que le atañen. Por lo tanto, no sé si es una pregunta, Hugo o Sergio, pero creo que si vamos a hablar de participación, creo que si vamos a hablar de cómo poder mejorar las condiciones estructurales de nuestra educación en base a lo que puede ser un mejoramiento en el tema de la convivencia escolar, creo que este artículo peca de que claramente aquí el sostenedor tiene la decisión de decir, bueno, ustedes van a participar, pero van a ser como oyentes, hablen todo lo que quieran, pero finalmente las decisiones las tomo yo y eso va a ser lo que va a contar. Y eso tiene múltiples efectos en las comunidades educativas. Y por lo tanto, yo lo aprecio desde un punto de vista como abogado y también lo aprecio desde un punto de vista como profesor. Entonces, me imagino que ustedes hacen reflexión de la ley constantemente y me gustaría escuchar qué opinan al respecto. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Sergio. Sí. Sí, bueno, ahí vamos complementando las miradas que efectivamente yo le veo más bien como una reflexión, porque hay cosas que no van a tener como a lo mejor la respuesta esperada desde lo que está estipulado por ley. Como bien todos saben, en nuestro sistema educacional tiene un fuerte componente y arraigo a lo que es la norma. En nuestra sociedad en general, como que funcionamos en base a estar todo normado. Y esas normas son las que de alguna manera definen las relaciones que se dan dentro de las comunidades educativas, no solamente entre los actores, sino desde en este caso particular, por ejemplo, desde un sostenedor hacia un organismo como el ministerio, como la superintendencia o la agencia de la calidad. ¿Ya? Ahora, efectivamente, el tema, existen distintos niveles de participación. Hay unos que se llaman pseudo participación, dependiendo de la mirada que se den, y otros de participación efectiva o real. Y en general, la participación consultiva es como la más básica dentro de la participación. Algunos autores incluso hablan que eso no es participación, ¿ya? Porque no hay como la intencionalidad de que la persona sea parte de la toma de decisión, en este caso de una escuela. Y claramente, cuando se hizo la ley de inclusión, se modificó en parte el decreto que establecía la constitución o la conformación de los consejos escolares, pero no se modificó ese punto. Y en ese punto, efectivamente, como dice Javier, queda a discreción del sostenedor la decisión que toma, de si es consultivo o resolutivo. Yo desde mi experiencia, Javier, conozco un puro colegio en la región, no sé si alguien conocerá más, no sé si el suyo será así, que tomó la decisión de hacer un consejo escolar resolutivo, ¿ya? Y eso se generó tras una, ¿cómo decirlo?, negociaciones, movilizaciones que hicieron apoderados y estudiantes para poder tener participación dentro de ese establecimiento, que además tiene un perfil, o eso dice su PI, en la lógica de la participación. Pero lo que está establecido en la norma es que efectivamente hay muchas decisiones que hoy día, desde lo ideal, uno habla desde la participación, pero muchas de ellas, entre esos consejos escolares, quedan a discreción del sostenedor como lo define, ¿ya? Y eso tiene que ver, y un poco me explayo más allá en el análisis, de qué valor se le da a la participación en Chile, ¿ya? Y los temores o también no sé, por una mirada favorable a la participación. Y en general, en las comunidades educativas pasan dos fenómenos que son como mecánicos. Primero, definir que el consejo escolar sea consultivo, y segundo, que hacen 4 sesiones durante el año, porque eso les pide la ley, pues no necesitan más, ¿sí? Entonces, obviamente, con cumplir, y ahí era lo que yo decía, cumplo porque la ley me dice que hay que cumplirlo, pero no le doy un significado más allá de eso. Si yo no le doy un significado a la participación, no lo voy a hacer. O sea, podría eventualmente mantener la misma posición que me dice la ley,
o si le doy un significado mucho más profundo, cambio. Pero iría por ley, eso está radicado en la decisión del sostenedor. Ahora, la única posibilidad es que, como independiente de eso, que tienen injerencias es cuando, por ejemplo, en lo que respecta a los servicios locales, ahí la ley como que alcanzó a meter en específico una facultad más resolutiva, sobre todo cuando son las modificaciones del reglamento interno. Pero como eso no está operando para todos los establecimientos, sigue la lógica del ser un consejo escolar consultivo. Así que eso es lo que yo te podría como complementar a tu mirada. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Hugo. Me gustaría complementar algo. Ahí dejé en el chat el estudio del 2012 de Galerna sobre consejos escolares. Creo que si uno lo lee va a concluir de que 10 años después no es mucha la diferencia. Así que los invito a que lo puedan leer. Eso es un poco triste, pero es la realidad. Yo creo que un camino es tener herramientas legales que me amparen para lograr un objetivo. Y creo que la historia, yo soy historiador, nos dice que las más de las veces eso nos lleva muy lejos. Había un jurista romano, Marco Tulio Cicerón, que tenía una frase favorita, que era sumum iure, summa injura. Mientras más leyes, más injusticia. Creo que el camino a las leyes no necesariamente es el camino, si son solo formales. Tenemos 3 leyes que se refieren a los consejos escolares, pero en la práctica los consejos escolares son un minué, son un dibujo barroco en un decorado a veces hermoso, a veces decolorido. Y si un establecimiento, un sostenedor, le entrega la atribución resolutiva, al año siguiente puede arrepentirse y retirarle la atribución resolutiva, porque tampoco es que se la entregue y quede per secula seculorum con esa atribución. Entonces yo creo que el camino es otro, y la historia reciente nos ha mostrado cuál es ese camino. Y tiene que ver mucho con una de las razones por las cuales creo que estamos teniendo las dificultades que hemos tenido en las escuelas. Es que no somos comunidad. No hemos invertido mucho en ser comunidad, en tener órganos representativos. Un día una directora me decía, yo quiero poner esto en el reglamento, pero los estudiantes no quieren. Y ¿usted tiene centro alumno? No. ¿Y tiene centro padre? No. Bueno, si usted quiere tener algunas particularidades en su reglamento que no vulneren cuerpos legales superiores, por supuesto, tiene que construirla con los órganos representativos. Pero como vemos a los órganos representativos como palancas que no hacen gallitos en el poder, no los impulsamos mucho. Pero también hay una debilidad desde los órganos representativos. A mí me correspondió recorrer la región con ACE hace unos años atrás, varios años atrás, en reuniones con centros de padres, y el reclamo ya era como un mantra, era el director, la directora no hace lo que queremos, y entonces yo les preguntaba, ¿cuántos apoderados representa usted? 40. ¿Y cuántos apoderados hay en su colegio? 600. Ya, por ahí vamos, por ahí vamos, ¿no? Tenemos una debilidad de generar una verdadera representación, que haya una representación de los apoderados, que haya una representación de los estudiantes, que haya una representación de los docentes, de los asistentes, de los distintos actores, ¿no? Y que construyamos comunidad juntos. En una oportunidad me tocó ver un reglamento de un colegio de Viña, no voy a decir nombre, era bastante malo, sus protocolos eran bien mediocres. Le dije, los tienen que revisar, pero pueden hacerlo con mucha calma, porque yo sé que en su escuela nadie se quiere ir. O sea, si usted le dice, estás corriendo riesgo de irte, va a estar dispuesto a hacer lo que sea por no irse. Porque construyeron algo que les hacía a todos desear seguir allí. Entonces, cuando construimos ese sentido de comunidad, ese sentido de pertenencia, como bien decía Hugo, los reglamentos, los protocolos vienen a ser la última herramienta ya en ese caso irreductible, y esa herramienta además va a ser mucho más potente porque yo la voy a poder defender no solo como equipo directivo, sino que con los representantes del centro de alumnos, con los representantes del centro de padres. Me ha tocado ver en estos días casos bien complejos en escuelas, bien complejos, de connotación noticiosa, de matinal, ¿no? Con todas estas también deformaciones en las redes sociales de lo que realmente ocurrió, y en los titulares de prensa, otros. Pero al ir conversando con los equipos directivos, me he dado cuenta, en al menos en uno de esos casos, buena noticia, de que tenían tal construcción de comunicación con esos dos órganos representativos, centro padre, centro alumno y sus estudiantes, que lograron bajarle rápidamente de manera interna, quedaron muy choqueados, tuvieron que tener un acompañamiento psicológico y contrataron a un profesional externo porque lo necesitaban, claro, pero pudieron bajarle la presión
Y ahora enfrentar juntos la presión externa, el discurso externo que producían incluso algunos apoderados interesados en levantar un discurso paralelo, ¿no? Entonces yo creo que el camino es efectivamente decidirnos por la participación. La escala de Hart define 8 peldaños. Y fíjense que el peldaño de participación efectiva recién es el número 7. Entonces hay muchas posibilidades que estemos en un peldaño que realmente no es de participación efectiva, sino que es de camino a la participación. Pero yo creo que se han logrado espacios de decisión, y el ejemplo que daba Hugo, me quedó muy claro lo que dijo, ¿no? Hubo un grupo de estudiantes y apoderados que presionaron suficiente para obtener esa atribución. O sea, lograron tener poder para negociar. No es una ley el único instrumento para negociar espacios de participación en la toma de decisiones. Es también tener el poder de la representación, pero efectivo poder de representación. Julio levantó la mano. Sí, muchas gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos la instancia. Hemos tenido la oportunidad de estar con Lina, con Sergio en nuestra red Quintero Concon. También hemos tenido la oportunidad de conversar con Hugo en más de alguna oportunidad. No siempre por cosas tan positivas, pero bueno, en fin, hemos tenido la posibilidad de conversarlas con Hugo en la superintendencia. Se agradece un montón este espacio. Y bueno, justamente una reflexión, nada más que quería compartir muy breve con ustedes, y que se puede vincular perfectamente con lo que comentaba recién Sergio en términos de esta mayor representación, mayor participación y hacer más comunidad juntos. La verdad es que hoy día en términos de desafíos, ¿cierto? Tenemos grandes tareas juntos que cumplir, tanto la superintendencia como desde la política pública, la política nacional de convivencia escolar, y por cierto las comunidades escolares, respecto de la temática que nos convocaba hoy día y que nos exponía Hugo. El tránsito cultural desde el enfoque formativo, desde el enfoque punitivo al enfoque formativo, la verdad es que ha sido súper complejo en nuestro país. Yo creo que es importante reconocer eso también. Ha sido algo sumamente difícil de incorporar para los establecimientos educacionales. Probablemente haya una serie de factores que expliquen eso, ¿cierto? Se entiende que la implementación de procesos que son complejos en su base cultural, muchas veces en una implementación por decreto no es tan sencillo de asimilar de manera veloz. Pero en este sentido yo creo que todos los colegios que estamos aquí muy interesados, por cierto, en esta temática, estamos haciendo esfuerzos importantes también, y eso es relevante de considerar. Al respecto, hay una lectura que es súper interesante, que la hemos compartido nosotros en la red Quintero Concon también, que es este estudio que hace la UNICEF en el año pasado, 2021, hacia la construcción de espacios inclusivos, que trabaja justamente la dificultad, ¿cierto?, entre otras cosas, de poder generar este tránsito en las escuelas. El desafío va un poco por la profundización probablemente, o la respuesta a este desafío probablemente un poco por la profundización de orientaciones, herramientas, estrategias concretas, un poco aquí también como lo que hemos estado viendo con Hugo, que permitan ir disminuyendo los errores finalmente, porque eso es un poco lo que nos pasa también a las comunidades escolares, que tenemos temor de cometer errores frente a los procesos, porque entendemos que a nosotros el puente no se nos puede caer, porque nuestros puentes son personas, son estudiantes. Entonces desde ahí, lógicamente, esto es muy importante, y también junto esa disminución de errores, junto a el aumento de la experiencia, nos va a ir permitiendo en el tiempo ir resolviendo este tránsito cultural, ¿cierto? Y resolver de mejor manera juntos. Así que bueno, es un desafío que tenemos todos, todas, y que yo me imagino que todos los que estamos aquí hoy día estamos muy motivados también por poder generar y producir en nuestras comunidades escolares. Así que eso, un saludo a los colegas, a las colegas, y también nuestros agradecimientos a los expositores y a los que hicieron posible esta instancia.
Gracias, Julio. Bueno, me aprovecho lo que acaba de decir Julio, les dejé ahí en el chat el estudio 2021 de UNICEF sobre reglamentos escolares a nivel nacional y aprovecho de invitarles para el día jueves 30 de junio a las 15:30 horas. Vamos a estar con Francisca Morales, oficial de educación de UNICEF, para conversar sobre este estudio. Y UNICEF hizo un estudio similar hace algo más de 10 años atrás. También se los voy a dejar en el chat. Les resumo lo que decía ese estudio anterior. La mitad de los reglamentos son ilegales, no cumplen normas legales superiores. Y después, mejor se los voy a mostrar, mejor que se los muestre a que les esté contando, ¿no? Rápidamente, ahí está, es el 2008, ¿no? No se ajusta, 50,79%. Buena noticia, en los municipales el 51,48%, un punto más, sí se ajusta. En los particulares sancionados el 55% no se ajusta, según este estudio del 2008. Y luego nos dice categorías más específicas, pero hay una categoría que es la que más me impactó a mí el 2008, y no se ajusta, ni siquiera lo menciona. Omite conductas sexuales, VIH, discapacidades, raza o etnia, religión, rendimientos. Entonces, un reglamento puede ser inútil o porque vulnera cuerpos legales superiores o porque omite cosas que son fundamentales. Y luego, en esto de incluirlas u omitirlas, está clave también, es clave el enfoque, ¿no? Si es punitivo o si es formativo, será determinante también en que sirva de algo que lo incluya, porque si lo incluye con un enfoque que no es el mejor, mejor que no lo incluya. Pedro levantó la palabra. Y con eso, bueno, yo creo que esta será la última palabra que vamos a dar, pues ya son prácticamente las 5:30, y 38 valientes han quedado hasta esta hora, les agradecemos permanecer. Pedro. Un pequeño comentario y una reflexión. Yo creo que hay que tener cuidado también cuando se habla de los reglamentos o de la opinión de algunos. Yo creo que hay que tener cuidado con la dictadura de las minorías también. Eso también está en la historia, como dice Sergio, que a veces personas se arrogan representaciones que no son tales y no son mayoritarias. Y por eso es importante y muy bien el ejemplo que dio Sergio. Yo creo que la clave, como Miguel decía, está en el sentido de comunidad, la pertenencia, el generar la participación efectiva. Y eso yo creo que muchos, estamos al debe. Y es algo que estos 2 años, este volver tan abrupto nos ha dado para reflexionar y solucionar eso, que es indudable. Como dice, echa la ley, echa la trampa. Los abogados dirán, siempre van a haber si hay mala intención o algo, siempre se va a buscar un resquicio, la ilusión, una serie de cosas. Yo creo que apunta principalmente a lo que hemos hablado acá, lo que ha hablado Sergio, ¿ya? Porque también no podemos olvidar el equilibrio. La colisión de derechos, se exacerba cualquier cantidad los derechos, los deberes se dejan de lado, y si no van acompañados, la efectividad va a ser poca. Y recordar que nosotros estamos formando. Uno siempre escucha los derechos, los derechos, los derechos, los derechos, y es muy válido. Hubo generaciones completas que indudablemente estuvieron de lado, pero no nos podemos ir a los extremos. Si no se va acompañado de los deberes, indudablemente la efectividad va a ser muy poca. En ese sentido, quería hacer solamente ese pequeño comentario. Muchas gracias, Pedro. Bueno, Lina tenía que retirarse, está de jefa provincial subrogante, así que aparte de todas sus tareas normales, tiene varias otras más. Me pidió que la disculpara de usted y que le diera las gracias a Hugo por tomarse el tiempo de preparar esta participación y de compartirla con nosotros. Gracias, Hugo. No, gracias a ustedes, y gracias Sergio por el espacio, también a todos quienes participaron y me escucharon respetuosamente, y también muy agradecido de las reflexiones que se puedan generar a partir de esto. Ojalá, a lo menos eso, si los temas les provocó esa necesidad de poder replantearse ciertas cosas, yo se los agradezco. Y sí, que se pueden traducir en instancias de mejoramiento para ustedes, en nuestra sugestión, mejor aún. Si ese es el objetivo, que la información que uno pueda transmitirle les sea de utilidad a los desafíos que efectivamente ustedes tienen por delante, y que nosotros tenemos que acompañarlos, esa es la mirada. Así que eso, muchas gracias Sergio, también a ti por el espacio, y un saludo grande a todos. Bueno, les dejamos cordialmente invitados para el 30 de junio con la oficial de educación de UNICEF para abordar este tema de una nueva visión de los reglamentos de convivencia a nivel nacional, y les vamos a hacer llegar por los correos el link para que se conecten. Ahí dejé en el chat mi correo electrónico.
por cualquier duda que tengan. Que tengan ya está bien cerquita, así que les puedo desear un estupendo fin de semana para que se animen y el día de mañana lo enfrenten con más ánimo, porque ya se viene el fin de semana. Que estén muy bien. Igualmente, que estén muy bien.